También agencia aquí vuestro interés. Como no, agradecer que haya venido desde Cataluña nuestro gran y querido amigo Martí Olivella, con su señora aquí presente con nosotros. Y también agradezco al colectivo el facilitarnos el hacer posible este encuentro anual, a Moisés y a la Sala Metáforas, por dejarnos y acogernos en este lugar bonito, en este teatro que tanta humanidad desprende. Y toca hablar un poco de qué nos va a hablar hoy Martí. Nos va a hablar de la no violencia, pero no es hablar por hablar, ni es hablar por un intelectual, un filósofo, un teórico de la no violencia, sino alguien que prácticamente toda su vida la ha llevado militando por la no violencia, desde aquellos finales años 60 y principios de los 70, cuando en la época franquista se opuso a la mili obligatoria, que fue uno de los objetores de conciencia en este sentido. También aquí hay un amigo con nosotros y también Ovidio, nosotros aquí también, cuando hablar en contra de estas cosas, pues era sinónimo de ir a la cárcel y de sufrir torturas y estigmatización. Voy a pasar a presentar brevemente a Martí y luego le damos la palabra y va a darnos una charla que va a ser un diálogo, de cierto modo va a ser un diálogo, una dinámica seguramente que nos va a interpelar, pero sin duda, por ser un día especial, que por cierto esto es en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que hace 2 días, el 2, que fue el Día Internacional, y lo normal es que lo celebremos el fin de semana más próximo al 2. Puede ser el último fin de semana de septiembre o el principio o el primero de octubre, pero va a ser dinámico, pero decía, el tiempo que tenemos hasta las 5:30 no va a dar para todo lo que nos gustaría, pero aquí hay libros, quien quiera también adquirirlos están ahí, nos va a hablar también de forma breve Martí de estos libros y de las campañas. Como he dicho, no viene a teorizar solamente, sino también a dar un testimonio de vida, de experiencia y una conclusión de 5 o 6 décadas de lucha, prácticamente toda su vida, como decía. Como pone en el cartel, Martí es promotor de la innovación social y del movimiento de lucha no violenta. Fue uno de los fundadores del movimiento por la paz en Cataluña en la década de los 70, cuando formó parte de un grupo de objetores al servicio militar. Por esa actividad estuvo 5 meses en la cárcel. Ha sido cofundador y director del Centro de Estudios Joan Bardina y de Ecoconcern y de Novat. Autor de Abolir la guerra, que lo tenemos aquí y allí, y Autodefensa no violenta, entre otros libros y también folletos de interés de lucha por la no violencia. También ha estado en infinidad de países para promover la no violencia. El año pasado, por ejemplo, estuvo ya una semana en Cisjordania en un momento de grandísima y muchísima tensión, en plena guerra en Gaza y de ataque de los colonos a los habitantes de Cisjordania. También estaréis o acordaréis, hace un año también, pues ha hecho un ayuno de 2 semanas, creo, si no mal recuerdo, un ayuno junto con otros compañeros y compañeras para concienciar acerca de la no violencia y de la lucha de los pueblos por sus derechos y por su dignidad. Hace unos días también, justo cuando empezaba la flotilla de partir desde Barcelona, hizo una entrevista maravillosa que os invito a que veáis, una entrevista en TV3, y justamente hoy nos vemos cuando hace un día, 2 días, pues las autoridades sionistas han secuestrado a más de 400 solidarios y solidarias con la causa palestina, violando todos los derechos que existen y por existir, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme mucho, le voy a ceder la palabra a mi querido Martí, que yo le tengo una estima muy, muy especial porque le conozco desde hace unos 16 años y aprendí un montón de él ya en la época. Fijaos aquí, desde ese entonces hasta ahora, las cosas que he aprendido de él. Y para mí es uno de los modelos, junto con Moisés y otros pocos en este país, hay otros también a nivel internacional, pero realmente son personas, iconos de la no violencia en nuestro país que tenemos que cuidar mucho. Y yo tengo, no sé si me equivoco, ¿no? Pero yo tengo estoy un poco preocupado en que, no me digáis que os digo que sois viejos, ¿eh? Tenéis, aún sois muy jóvenes, pero tengo un interés muy especial en que todo el legado, todo el conocimiento, toda la trayectoria que tienen, que es riquísima, la podamos tomar de ellos para que su legado siga vivo en nosotros mismos y también poder difundir. Así que un aplauso para Martí y gracias por todo.
Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Entonces, el mundo sigue vivo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias al colectivo No Violencia y a Onda y a todos los que hacéis posibles estos encuentros y haberme invitado a compartir con vosotros las pocas cosas que la vida me ha dado a aprender. Como decía Gonzalo Arias, que era uno de los no violentos clásicos de aquí, que murió hace unos años, él siempre decía que somos aprendices de no violencia. Ah, la cultura humana en los últimos siglos o milenios ha sido una cultura y es una cultura de violencia y por tanto intentar salir de esta visión general de que la violencia es legítima en ciertos casos, pues cuesta salir porque lo tenemos totalmente metido dentro, ¿no? En el corazón, en la mente, en las costumbres. Las leyes han intentado poner un poco de orden, pero ya vemos que cuando conviene las leyes se saltan, ¿no? Y cuando se saltan las leyes y se salta la diplomacia, pues nos han enseñado que solo queda el último recurso, que es el uso de la fuerza, y entendemos, nos han hecho entender que la única forma de entender el uso de la fuerza es el uso de la fuerza armada, militar, policial, violenta. Intentaré desmontar un poco esta cosa que parece obvia, porque mientras pensemos que es así, estamos condenados a desaparecer. Porque a diferencia de antes de la Segunda Guerra Mundial, hay la bomba atómica. Hay 6.000 cabezas nucleares en manos de rusos y en manos de americanos, 6.000 cada uno, más algunas más de las otras potencias, que hace que por accidente, por psicopatía de los líderes, por la propia cadena de la espiral de violencia y de la carrera de armamentos, nos lleve un momento a que alguien apriete el botón como está amenazando de hacer, ¿no? Bueno, esto sería un poco el contexto. En cualquier caso, para mí es un placer estar con vosotras, un reto porque el público que sois no estoy acostumbrado. Desgraciadamente, la gente de mi edad vivimos unas cosas y nos hemos continuado relacionando entre nosotros y nos cuesta mucho relacionarnos con gente joven, como sois aquí la mayoría, ¿no? Y encima con gente joven con una diversidad cultural, de creencias, de procedencias, que creo que hace mucho más rico el diálogo y la conversación en un momento tan clave como este, por el genocidio en Gaza y por la cultura de guerra que se está justificando, creando, en la cual estamos participando con nuestro silencio, con nuestros impuestos, con nuestro voto para que nuestros gobiernos nos lleven de nuevo a una carrera de armamento que siempre acaba muy mal. Entonces, el libro que José me invitó a presentar se llama Abolir la guerra. Lo encontraréis aquí. Y claro, en este momento pensaréis, abolir la guerra, esto es una ilusión, esto es una utopía. ¿Cómo alguien se atreve a hablar de abolir la guerra cuando estamos en plena mentalidad bélica y guerrera, ¿no? Pero si en vez de una ilusión lo consideramos como una necesidad, o abolimos la guerra o la guerra nos puede abolir. Nos está aboliendo. Nos está aboliendo en muchos lugares del mundo, en Gaza también, y en 30 guerras que hay en el mundo, con más de 1.000 muertos al año. Esto es lo que se considera una guerra. Después hay centenares de conflictos violentos de todo orden en un mundo que se suponía regido por los derechos humanos, por la ley, ¿no? Por las ciertas reglas que se están dinamitando. Entonces, si queremos abolir la guerra, nos tenemos que preguntar qué es la paz. Y hay quien dice
Y la paz no es la ausencia de guerra, sino la ausencia de violencias. ¿Estaríais de acuerdo con esto? La paz no es la ausencia de guerra, sino la ausencia de violencias. ¿Sí, no? Parece que estamos de acuerdo. ¿Cuáles son estas violencias? ¿Me ayudáis? ¿Cuáles son las violencias que consideramos que rompen la paz? Venga, sin miedo. Explotación laboral, Explotación laboral, la autocrítica excesiva, la autocrítica excesiva, esto ya es de nivel, ¿eh? Más, La violencia estructural, la violencia estructural, desahucio, los desahucios, ¿cuál? La mentira, más la violencia de género, la violencia de género, la hipocresía, la mentira, la hipocresía, la mentira, la falta de atención médica, la falta de atención médica, Las fronteras. las fronteras, la injusticia, la desigualdad económica, la desigualdad económica. Bueno, o sea, veis que aunque nos dicen que estamos en un mundo en paz, vivimos un conjunto de violencias en la vida cotidiana, algunas más visibles, otras menos visibles, algunas consideramos que ya son normales, otras nos estamos despertando en la conciencia de que son inaceptables. Pero ¿qué sucede cuando estalla una guerra con estas violencias? ¿Desaparecen o crecen? ¿Cómo? Crecen, ¿no? Es decir, que podríamos decir que la guerra es la ausencia de paz y la explosión de todas estas violencias. Cuando hay guerra, ¿hay menos violencia de género? No, hay más violaciones y más desigualdad. ¿Hay más explotación laboral? Sí. ¿Hay más gente que se queda sin casa, aunque no sea por un desahucio, sino porque te la derrumban con una bomba? También. Es decir, el conjunto de violencias que nos preocupan en la vida cotidiana, con las guerras normalmente se exacerban. Exactamente, ¿no? Entonces, yo reformulo la frase que os he dicho antes, que parecía que estamos de acuerdo, y que justo ha sido la frase que ha iniciado un proceso participativo en Cataluña para decidir un plan director de paz, ¿no? Empezaba así, diciendo, la paz no es la ausencia de guerra, sino la ausencia de violencias. Pues yo matizo esto es una música de acompañamiento. el coche, marcha atrás. Ah, sí, vale, vale. reflectores. Bueno, pues aprovechamos para hacer un poco de reflexión. Entonces, yo digo, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la ausencia de todas las violencias. Pero no es solo, no es menor. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué ha sucedido? Autocrítica, no excesiva, autocrítica necesaria. Nuestra generación, yo tengo 70 años, ¿vale? Hace 50 años con Ovidio empezamos el primer grupo de objetores en un barrio de Barcelona, etcétera, etcétera. Aún sentíamos el peso de los silencios de nuestros padres y abuelos de lo que había sido la Guerra Civil Española y de la Guerra Mundial. Y veíamos la carrera de armamentos entre Occidente, la OTAN y la Rusia, el Pacto de Varsovia, en momentos muy graves que hubo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, despertamos una conciencia antibélica, antiguerra, antimilitarista y nos declaramos objetores de conciencia al servicio militar, es decir, no queríamos participar en el servicio militar para no colaborar a una estructura de guerra. Además, en aquel momento era un ejército franquista, vencedor de la guerra y con toda la represión que había tenido, ¿no? Este conjunto de cosas, para algunos de vosotros os deben sonar muy lejos, pero era nuestro contexto de cuando teníamos vuestra edad. Con la muerte de Franco y el cambio de régimen, la construcción de una supuesta democracia,
El ejército también se puso un poco en orden, ¿no? Se modernizó, se acabó el servicio militar obligatorio, no solo por la modernización del ejército, sino por una cosa que es muy importante, por la lucha de estrategia no violenta que pusimos en marcha. Fijaros que en el 71 una sola persona, Pepe Beunza, que es compañero aún ahora, se declaró objetor, fue a la cárcel, duró 3 años. Al 75 fuimos un primer grupo de objeción colectiva, fuimos a la cárcel el 76, yo al 77, salimos con las amnistías, pero en 30 años hubo 1 millón de jóvenes que se negaron a hacer el servicio militar. 50.000 insumisos que eran jóvenes que además no querían hacer el servicio civil que se había impuesto como obligatorio. Y logramos entre todos pasar 1000 años de cárcel. Esto en un país democrático, curioso, ¿no? 1000 años de cárcel desde la muerte de Franco hasta que se suspendió el servicio militar obligatorio, que no está anulado, continúa, está suspendido, pero en cualquier momento podéis ser llamados, ahora también mujeres, al servicio militar. Bien. Una lucha no violenta requiere de esta estrategia: enfrentar una injusticia, plantarse, dar la cara, mostrar una alternativa, desobedecer, no cooperar, asumir las consecuencias, en espera que esto movilizará, si tu causa es justa, movilizará suficiente opinión pública neutral a favor de que tengan que haber cambios de los que tú estás buscando en aquella causa. Explico esto como ejemplo más que una gran teoría de la lucha no violenta, porque ahora cuando hablemos de defensa no violenta hay que recordar en qué consiste la fuerza no violenta. Consiste en el pueblo organizado con estrategia, dispuesto a no hacer daño al otro, dispuesto a asumir responsabilidades y dificultades y daños para conseguir que haya más justicia en más partes del mundo y no pretender construir la paz a base de más guerra, que es a lo que nos han acostumbrado. Por lo tanto, podríamos decir que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino de todas las violencias. Insisto en esto. ¿Qué ha pasado en esta generación posterior? Que como hemos pensado que la guerra era una cosa lejana, que aquí en Europa, en España ya no nos tocaría, nos hemos dedicado a luchar contra todas las otras violencias y agresiones, violaciones de derechos, etc. Entonces, esta es esta gama de, consideramos la paz, es la ausencia de todo tipo de violencias. Pero es que como hay una violencia que es la guerra, que es la madre y la propulsora, la que exacerba todas las otras violencias, si nos olvidamos de buscar alternativas y combatir la guerra y por tanto los ejércitos que la ejecutan, estaremos siempre en manos de lo que está sucediendo ahora, que paradojalmente estamos desarmados de forma no violenta para enfrentar las armas de la guerra. Y por eso había usted silencio frente a Ucrania, por eso hemos tardado tanto en movilizarnos en el caso de Gaza hasta que ya se ha convertido en una evidencia absoluta de un genocidio empezado hace 76 años con limpieza étnica de la Nakba y todo lo que ha ido sucediendo, y ahora que ya es insoportable. Pero, ¿por qué? Porque nos hemos dedicado a nuestras cosas de cada día y eso lo hemos dejado en manos de quien tenga que defendernos, la diplomacia y los ejércitos. La diplomacia ha fallado estrepitosamente en Ucrania, en Gaza y en todas las partes del mundo, y más con los presidentes que tenemos ahora, Putin, Trump, Zelensky y todos los que tú quieras, ¿no? Pero es que incluso el ejército, que debería estar entrenados para dar la vida por la patria y para defender a los débiles, esto es lo que dicen, ¿no? Esta misión de enviar un buque de guerra a proteger la flotilla y cuando llega en la zona de exclusión no entrar, como dice la ministra, para no poner en peligro a nuestros soldados, cuando lo que hay en peligro son 400 civiles de 40 nacionalidades. Pero ¿qué es esto, Dios, ¿no? O sea, la Armada se desplaza para defender a los pescadores en Somalia y no se desplaza para defender una flota humanitaria que está denunciando un genocidio con su acción. Entonces ahí tenemos un problema, porque si la diplomacia falla y el último recurso era el uso de la fuerza, y la fuerza armada también falla o es parte del problema como acostumbra a ser, ¿dónde quedamos?
pues quedamos en lo que estamos viendo ahora. La maravilla de lo que un conjunto de grupos durante la vuelta en toda España y culminando maravillosamente en Madrid, fuisteis capaces de parar la vuelta, ¿no? Había 2.000 policías y 100.000 personas. No nos damos cuenta de la fuerza que tenemos. El último recurso no es la Fuerza Armada del Ejército, el último recurso es la gente organizada de forma no violenta para no caer en la provocación de los violentos policías y ejércitos y ser capaces de imponer, porque es un tema de fuerza, con amor, pero de fuerza y de fuerza amorosa, de imponer un cambio de políticas, de intereses económicos por la capacidad de impedir, de boicotear con tu cuerpo, con tu dinero, con tu compra, con tu voto, etc. Después hablaremos de esto. Y el caso de la flotilla, lo mismo. O sea, qué maravilla que hayan... Ahora está saliendo 40 barcos más, ya sabéis, ¿no? Entonces, qué maravilla que haya personas que arriesguen su vida en solidaridad con otras personas de las cuales no podemos hacer gran cosa, desgraciadamente, porque nuestros gobiernos nos han traicionado en todo lo que han ido declarando durante 70 años de derechos humanos, de derecho internacional, derecho marítimo y todo esto, todo mentira, pues al final nos queda el recurso de la ciudadanía organizada. Y a pesar de la improvisación, porque fue todo muy rápido después de la dificultad de no entrar en la marcha desde el Cairo a Gaza, pues a pesar de que se montó todo en 3 semanas, han hecho una maravilla, ¿no? Y esto no para, y no para, y crean una cosa muy importante en la lucha no violenta, que es crear dilemas. ¿Sabéis lo que es un dilema, no? Haga lo que haga el otro, siempre sales ganando, o el otro siempre sale perdiendo. ¿Por qué? Si paran la flotilla, ponen en evidencia que no es un Estado democrático, que no cumple las leyes, que se las salta impunemente porque los otros estados callan, ¿no? Y si deja pasar la flotilla consigue su objetivo. O sea, en los dos casos la flotilla siempre gana. Entonces, es muy importante en toda estrategia de lucha no violenta que no es solo el rechazo a la violencia, sino que precisamente introduce esta estrategia de planteemos cosas, no por sacar nuestra rabia encima y que quemaríamos muchas cosas muchas veces, sino cómo podemos lograr que las mayorías silenciosas sean más empáticas con la causa que estamos proponiendo, que si hacemos acciones violentas que rápidamente nos colocan como abortadores, terroristas, etcétera, 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 etcétera. Y ahí es saber esta inteligencia amorosa de crear dilemas por el cual coloques al otro frente a sus responsabilidades o irresponsabilidades. Ahí es donde tenemos una pequeña grieta donde podemos colocar nuestras capacidades de movilización. El título del libro proviene de ahora justo hace un año, en diciembre, el antiguo ministro Miguel Ángel Moratinos me invitó a un encuentro en Mahó, en Menorca, con un ex jefe de Estado Mayor del Ejército que nos conocíamos de cuando habíamos estado en la cárcel, él como militar y yo como objetor, sobre si estamos en una tercera guerra mundial. Entonces, el militar defendía la vía militar para la paz, Moratinos defendía la vía diplomática para la paz y yo defendía la vía no violenta. Y me sorprendió que Moratinos, que ahora es el coordinador de la Alianza por las Civilizaciones, aquello que montó Zapatero, y es el segundo cargo de importancia en Naciones Unidas, cosa que yo no sabía, pues dijo allá en público que él estaba muy decepcionado de la diplomacia, porque gran parte de lo que estaba sucediendo en el mundo era porque la diplomacia estaba fallando estrepitosamente y cuando falla la diplomacia vamos al último recurso, que según ellos es la vía militar, digamos, ¿no? Pero el propio general y a la reserva dijo que él mismo ahora está espantado porque los militares ya no pueden ser, según sus palabras, no pueden ejercer su responsabilidad de militares porque quien toma las decisiones en las guerras de ahora es la inteligencia artificial, sistemas automáticos, robot killers, ¿no? O sea, robots asesinos, y que, con lo cual colocan adelante una serie de algoritmos y ya está. Y todos los señores como Ovidio, que tiene barba y cabello blanco, pues le disparan y punto, digamos, ¿no?
he puesto el fácil, pero ya entendéis que es fácil de programar cualquier otro algoritmo. Por el color de piel, por la manera de vestir, por dónde estás, por la hora donde estás, por el lugar donde estás, etc. Entonces, todo eso, el mismo militar, él reconoce la pérdida de capacidad y se lamentaba de sus compañeros actuales de las dificultades que tienen para enfrentar la guerra moderna. Bueno, este es un paréntesis. Pero lo que me interesó más de Moratinos es que citó lo que ahora voy a citar, que empiezo el libro con esto, que hace ahora 176 años Víctor Hugo, este famoso escritor francés, convocó el tercer Congreso por la Paz en París. Y el objetivo de este congreso era abolir la pena de muerte. En aquel momento todos los países del mundo tenían la pena de muerte como algo legal, normal, habitual, digamos, ¿no? Nadie pensaba que la pena de muerte no podía ser una forma normal de ejercer justicia. Bueno, en estos 176 años no hemos avanzado mucho, pero un poquito sí. Una parte importante de los países, de los estados del mundo han suprimido la pena de muerte. Ahora tienen la tentación de volverla a poner, ¿no? Porque siempre hay este ímpetu asesino. Pero él dijo, entonces yo reflexioné, bueno, él mismo lo planteó, dice, si en la guerra lo que hace es exacerbar todas las violencias, también sirve para destruir todos los derechos. Cuando hay guerra ya no hay elecciones, ¿no? No hay democracia, se reinstaura la pena de muerte. Bueno, no. Simplemente se ejecuta a la gente sin necesidad de justicia, ¿no? Cuando cada día matan a 40, 50, 60 personas de Gaza y algunas más de Cisjordania o en cualquier otra guerra en el mundo o genocidio, no hay ningún procedimiento judicial. O sea, no es que no se reconozca la supresión de la pena de muerte, sino que se ejecuta en la guerra directamente. Lo mismo pasa con la tortura. Durante años y años luchando contra la tortura, pues durante las guerras la tortura es lo más normal. Lo mismo con la esclavitud, ¿eh? Y con todas las otras violencias que hemos ido contando. Entonces, ¿por qué estamos obligados a ponernos como objetivo vital de la humanidad abolir la guerra? Porque si no abolimos la guerra, damos rienda suelta a la destrucción de todos estos otros caminos de abolición de otras violencias y barbaridades, estas y las que hemos citado. Ahora bien, la pregunta siempre es, bueno, la guerra, ¿cuál es la causa de la guerra? Y normalmente hay varias versiones. Una de ellas es que si te atacan, te tienes que defender. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la defensa frente a una agresión, una invasión, una ocupación, es que el derecho internacional y San Tomás de Aquino y casi todas las religiones consideran que frente a un ataque es legítimo, es un deber y un derecho el defenderse. ¿Hasta aquí? Estamos de acuerdo. El tema es, ¿qué significa defenderse? Fijaros que si ahora vas a ciertos ríos, pone pesca sin muerte. Parece una contradicción, ¿no? Porque toda la vida se ha ido a pescar para coger el pez y comértelo, o para el gusto de pescar. Ahora hay pesca sin muerte, que significa tú pescas, pero estás obligado a devolver el pez vivo al agua. Más herido un poquito, pero lo que estoy planteando, lo que estamos planteando es, tenemos la inventiva, o sea, somos una sociedad en el mundo social brutalmente innovadora en la tecnología, ¿no? Nunca ha pasado las cosas que están pasando ahora, pero totalmente, ¿cómo? Sí, totalmente incapaz de innovación social para encontrar nuevas respuestas a retos que tenemos de toda la vida o los nuevos retos que se nos plantean. Tenemos que aplicar la inteligencia, la organización, los recursos que colocamos para la innovación tecnológica, que da mucho dinero. Claro, no da dinero a dedicarlo a montar alternativas a las armas y a la guerra, porque más bien desmonta el negocio de los que tienen el dinero. Esta mañana, bueno, esta semana recibí un correo con un librito muy corto, esto está en papel, letra muy grande, que se llama La guerra es una estafa. ¿Vale?
¿Quién ha escrito esto? Pues el militar más condecorado y más renombrado en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Murió en el año 1940. Esto está escrito en el 36, después de haber pasado él la experiencia como alto cargo militar durante la Primera Guerra Mundial. Y explica muy bien, se lo mandaré a él y os lo podéis mirar porque es muy corto y muy interesante. Después de la Primera Guerra Mundial se hace una comisión con la cual se investiga a quién ha beneficiado y a quién ha perjudicado la guerra. Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí les va poniendo aquí los datos de las compañías de armas, de acero, de cuero, de carbón, de zapatos, de ropa interior, de todo. De pólvora, obviamente, de explosivos, de tal. Bueno, el promedio es que entre antes de la guerra y durante la guerra aumentaron los beneficios entre un 30 y un 200%. O sea, también dice el informe que, excepto los que no hicieron declaración de la renta bien hecha, gracias a la Primera Guerra Mundial, solo en Estados Unidos hubo 21.000 multimillonarios nuevos. Bonito, ¿eh? Esto es la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Eso sí, el presidente, que fue elegido 5 meses antes de que él mismo declarara la guerra, fue elegido porque no declararía la guerra. Pero tuvo una reunión secreta que se supo después de los principales industriales y políticos europeos que ya estaban en guerra. Y en esta reunión le dijeron: nosotros os debemos a la industria de Estados Unidos no sé cuántos miles de millones. Si perdemos la guerra no los vais a cobrar. O sea que no os queda más remedio que entrar en guerra y ganar, porque así podréis recuperar el dinero. Es bonito esta, ¿eh? Es una historia de la guerra, de las hazañas bélicas, súper emocionante. Y lo más bonito de todo es que la propaganda que se hizo para que los jóvenes se alistaran era: esta será la guerra que pondrá fin a todas las guerras. Qué maravilloso. Bueno, os aconsejo de verdad que lo leáis, que lo discutáis, que lo comprobéis, porque la Segunda Guerra Mundial se multiplicó esto por no sé cuánto y ahora estamos en lo mismo. 800.000 millones de euros, que no los hay para ninguna de las otras violencias que hemos hablado, dedicados a crear una nueva carrera de armamentos frente a un hipotético gran peligro, que es, mira, el gran peligro es el siguiente. La OTAN, al presupuesto mundial dedicado, bueno, ahora hay que decirlo, a la guerra, ya lo dice Trump, ¿no? Ya no es el Ministerio de Defensa, sino el Ministerio de la Guerra, pues es de 2,5 billones aproximadamente, billones, millones de millones, de los cuales la mitad corresponden a los 35 países de la OTAN. O sea, 35 países de la OTAN tienen la mitad del presupuesto militar en defensa, en guerra del mundo. Estados Unidos tenía hasta el año pasado 900.000 millones y Rusia 250.000 millones. Entonces, un presupuesto que ahora habrá subido a 300.000 millones frente a 1,5 billones, ¿quién amenaza a quién? Y último dato. Estados Unidos, ¿cuántas bases extranjeras militares tiene? A ver. 800. ¿Cuántas tiene Rusia? 2. ¿Y China? Ninguno. 1 o 2. Entonces, ¿quién amenaza a quién? Por favor, es que, ¿cómo? O sea, fijaros que estos jóvenes que fueron, aquí describe lo que les pasó, ¿no? Lo que es la maravilla de ir al frente, con mucho detalle. No lo que vemos en las películas, no. Entonces, ¿cómo puedes convencer y la gente podemos ser tan estúpidamente incrédulos de entrar en el juego de la gloria de la guerra a cuenta de maravillas? ¿Vale? Bueno, todo y así, entramos ahora en un tema más espinoso. Si te atacan, tienes derecho a defenderte y hay defensa legítima y guerra justa, ¿vale? La Iglesia Católica tiene una serie de condiciones de cómo se puede declarar una guerra justa. Y la legítima defensa. Ya he dicho que
que me parece que el error... También. Sí, sí, sí. No, sí, ¿no? Sí, 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 también, también, también. Sí, 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 sí. Se me ve verde. Es que este rojo... Ah, vale. Perdón, ¿eh? La guerra justa. La guerra justa. Si analizamos cualquiera de los conflictos actuales o pasados, normalmente cada bando convence a su población, o sea, cada gobierno, cada grupo de poder, convence a su población de que está siendo agredida o amenazada por el otro lado. Con lo cual, cuando se ponen a la defensa o al ataque en nombre de la defensa, siempre es en nombre de la guerra justa de su lado. Yo lo veo así. Obviamente hay conflictos y guerras asimétricas. Significa, por ejemplo, la barbaridad de lo que está pasando entre Rusia y sus aliados y Ucrania y sus aliados, se parece mucho a la guerra de trincheras, pero con drones de la Primera Guerra Mundial, donde hay dos bandos que se van matando, erosionando, destruyendo, pero que más o menos eh, no están muy desequilibrados. Obviamente cada parte intenta buscar en su lado más refuerzos para poder tener más fuerza y ganar al otro y poder negociar. Nadie quiere negociar en ninguna guerra hasta que no se dan cuenta, como los boxeadores se llaman, aquellos que ya están, ¿no? Que ya no pueden ninguno de los dos y al final dicen paremos porque, pues, mientras tú piensas que puedes ganar al otro, no quieres negociar, pero lo que quieres es ganar terreno o recuperar terreno. Esto es dramático porque todo eso se cuece arriba de todo. Mira, una de las condiciones que pone este señor, Smith Butler, para acabar con las guerras es que todos los que no van a ella tendrían que cobrar lo mismo que cobran los que van. Directores de fábricas, políticos, parlamentarios, grupos de presión, periodistas. Entonces, y segundo, todos los que ya les dan por buenos de alistarse y ir a la guerra, tendría que hacerse un referéndum entre ellos, no entre toda la población, a ver si quieren ir a la guerra. Está muy bien, ¿no? Esto está escrito en el año 34. Digo, chapó, el señor tenía una experiencia viva de lo que era el drama de la guerra. ¿Qué pasa cuando hay una ocupación, una invasión y tienes que defender? Cosa que no es muy lejana a lo que sabemos que está pasando. Bueno, yo en el propio libro digo que lo que planteamos de lucha y defensa... Poner los teléfonos en silencio, por favor. Lo que planteamos de lucha y defensa no violenta, creo que sirve en la mayoría de los casos, excepto cuando hay interés de un genocidio explícito. ¿Vale? Porque las reglas del juego que tú puedes movilizar para defender frente a una agresión o una ocupación, una invasión, normalmente están vinculadas a que, como explica este señor, que el agresor cuando ocupa terreno lo que quiere es sacar recursos de allá, hacer trabajar a la gente de allá y extraer recursos y riqueza. En el caso del genocidio, lo que quiere es quedarse con la tierra, pero sin explotar directamente a la población, sino simplemente aniquilándola o expulsándola. Entonces, entiendo que, por eso he dicho que soy como Gonzalo Arias, aprendiz de no violento y que no tengo una solución mágica para nada, ¿vale? Pero sí que podemos hacernos todos nosotros una llamada a intentar aportar el máximo de inteligencia y de creatividad para reducir al máximo el uso del recurso a la violencia y a las armas, porque sabemos que incluso porque sabemos que no, que si no no va el sonido, ¿no? Vale, sí, sí. Así descansamos. Un solo de agua. Sí, hola, ya, sí, perfecto. Hola, sí, sí, vale. ¿Dónde estaba?
Intentar usar el mínimo. Ah, sí, sí, sí. Claro, o sea, si lo que pretendemos es una defensa efectiva, inteligente, que cause el mínimo daño a nuestra propia población y el mínimo daño a la otra población para que no tengan excusa de decir que somos nosotros los que les agredimos, ¿no? Porque este es el discurso que se monta. Tenemos que aplicar esta creatividad, inteligencia y organización para que esta fuerza organizada de la ciudadanía pueda hacer frente a cualquier tipo de agresión. ¿Y esto cómo se hace? El día de la vuelta es un ejemplo. Improvisado, casi improvisado. No creo que hubiera un ejército ciudadano no violento previo para organizarlo, ni que ahora continúe como tal, pero podría continuar. ¿Cómo se hace? La flotilla. La flotilla no era una escuadra de barcos de todo el mundo con disciplina y marinos y tal. Son gente que se apuntó, se organizó, pam, 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 y en circunstancias muy difíciles está logrando lo que está logrando, que es mucho, ¿no? Que es romper el bloqueo, no el físico, pero el mental de mucha gente que no entendía lo que estaba pasando. Entonces, si somos capaces de casi improvisadamente organizar cosas tan efectivas, ¿qué no seríamos capaces si los grupos que existimos ahora en la defensa de contra todas las violencias y agresiones que hemos hablado antes, sobre el tema de la vivienda, sobre el tema del laboral, sobre el tema de la violencia de género, sobre el tema de las migraciones, sobre el tema, ¿entendéis? Si estos grupos nos sintiéramos formando parte de una red de defensa de la dignidad humana, de defensa de las libertades, estaríamos capaces de ofrecer también defensa frente a agresiones militares y policiales, porque la diferencia de la concepción de defensa de los ejércitos y de los estados a una concepción no violenta, y Gonzalo Arias lo explicaba muy bien, es para los ejércitos y para los estados, un estado pierde la guerra cuando el ocupante te invade. Ya está, ya estás invadido, ya no hay nada que hacer. Como mucho habrá una guerrilla, habrá unos intentos de contraataque, de resistencia normalmente armada, lo que sea. Bien, todo lo que nos han enseñado la historia. Pero en el libro recojo por lo menos 10 casos de otra forma de responder de la gente, casi siempre improvisadamente, que si se hiciera organizadamente tendría más capacidad. ¿Y en qué consiste? En que el objetivo no es que evitar que te ocupen, porque ante una fuerza militar que te ocupa, si no ofreces una fuerza militar contraria, y aunque la ofrezcas, no siempre lo consigues. La gracia está en aplicar lo que antes he dicho de los principios de la lucha no violenta. Dialogar siempre que se pueda con el adversario. Le pondré ejemplos. Denunciar cuando este diálogo no avanza, no fructifica. No cooperar, que significa no trabajar, no comprar, ¿eh? BDS, ¿no? Boicot, desinversión y sanciones, pero en serio, primero hacer caer una empresa, después otra, después otra. Si quieres hacer caer 40 empresas a la vez, es muy difícil. Pero cuando cae una, como un castillo de naipes, la siguiente dirá, ahí, si yo he perdido el 20% de facturación de ventas aquí, pues al siguiente también le puede pasar. ¿Entendéis, no? Esto es estrategia no violenta. No es hacer una manifestación, sacar una bandera, que está muy bien, porque eso nos da la energía de sentirnos que no estamos solos. Pero lo que es efectivo es tocar intereses. Intereses económicos, políticos, de prestigio. Entonces, algún ejemplo. Algunos, aparte de estos dos que son muy recientes y que los podemos ver, ¿no? Os sonará Praga 1968. La primavera de Praga era un régimen socialista que intentaba desmarcarse del tipo de stalinismo aún presente en el comunismo soviético, y decidieron tomar un socialismo de rostro humano o algo así. El Pacto de Varsovia no le gustó y mandó los tanques. Entró en Checoslovaquia y ellos calculaban que en 6 días tomarían el control y ya está, ya habrían puesto dentro del redil una oveja perdida. Tardaron 6 meses, no 6 días, 6 meses. ¿Por qué?
porque el presidente dijo que el ejército no saliera a la calle, el ejército checoslovaco. Pero animó y la gente saltó a la calle, no tirando piedras a los tanques que venían de varios países de la antigua, del Pacto de Varsovia, sino hablando con los soldados. Sabían ruso. No sé si habéis visto estas fotos, ¿no? Que ves un tanque y hay 20, 30, 50, 200 personas alrededor, subidos al tanque hablando con los soldados. ¿Qué provocó esto? Este es el primer punto de la lucha no violenta, ¿eh? El diálogo con el adversario siempre que puedas, porque el tanque es una máquina, pero quien lleva el tanque es una persona. Y esta persona está engañada normalmente porque le han dicho, estos de allá son unos terroristas, son unos antirrevolucionarios, son, ¿entendéis, no? Son mala gente. No son humanos. ¿Os suena esto, no? No son humanos. Como no son humanos, tenéis la obligación de ir allá e eliminarlos, o controlarlos o ocuparlos. Entonces, esta gente, hablando con ellos, lograron que varios soldados se suicidaran, otros se fugaran, como desertaran, y tuvieron que cambiar varias tropas porque no funcionaba. Segundo, la gente cambió, ahora con Google Maps sería más difícil, pero cambiaba los carteles de las calles. Entonces llegaban los tanques, decían a la calle tal, ir a detener a tal persona. Y no encontraban la calle porque estaba cambiada. Tercero, los trabajadores de la Renfe, de los trenes, colocaban los trenes en vía muerta y llegaban con tanques y con armas y no podían continuar allá. Una radio clandestina iba informando a la gente se organizó, bueno, no 6 días, 6 meses, y no porque la gente cediera, sino porque tomaron al presidente, le llevaron a Moscú, le convencieron, claudicó y ya está. No, la gente no estaba organizada previamente en sistemas de autodefensa no violenta, sino que respondió espontáneamente frente a una ocupación y una invasión, hizo una cosa maravillosa, pero insuficiente. ¿Entendéis? Entonces, ¿no hay soluciones mágicas? No. Pero si nos preparamos, los ejércitos, ¿cuándo se preparan? En tiempo de paz, ¿no? Se preparan para la guerra, o para defenderse teóricamente, o para preparar la guerra como ahora. Si la diplomacia y la política falla porque están en vínculos con el negocio, si los militares fallan porque ellos no quieren quedarse ni sin barcos, ni sin misiles, ni sin drones, sino que quieren siempre la última tecnología para poder continuar su trabajo, lo único que queda es la ciudadanía. O sea, la base de la democracia es el demos, es el pueblo, la ciudadanía organizada, activa. Y si somos activos en muchas cosas, pero el tema de la defensa lo dejamos en manos de los expertos, pues estamos perdidos. Porque los expertos están entrenados para la guerra, no están entrenados para resolver los conflictos sin guerra. Yo no sé vosotros cómo lo vivís. A mí me suena tan extraño que en pleno siglo XXI, en nuestras cuentas, ¿no?, de años, cualquier presidente, cualquier ministro, cualquier alto cargo que ha ido a la universidad, que ha estudiado mucho, que se lo supone muy preparado, alguien pueda pensar que a base de bombas y de destruir y de matar pueda resolver ningún problema, ningún conflicto. Es que no me entra en la cabeza. ¿Soy de otro planeta? ¿Por qué normalizamos que que defensa significa matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que... Este es un virus, ¿vale?, que os va a perseguir toda la vida, que le haréis caso o no, os dejaréis infectar o no por él, pero que es muy distinto del virus que continuamente estamos recibiendo cada día, de que hay que defenderse, y para defenderse hay que tener armas, y para tener armas hay que amenazar de usarlas, porque si no nos sirven, y por tanto obligados a usarlas para conseguir nuestra libertad, nuestra defensa, Bueno, no me quiero alargar mucho más en esta primera fase y podemos hablar estas cosas. Solo decir que la propuesta de alternativa a la defensa, si la defensa es un derecho y un deber, ¿de acuerdo? Pero tenemos que encontrar y crear una alternativa a la defensa militar, armada, violenta, que por tanto sea una defensa civil, no militar, desarmada, que no significa sin
táctica y sin estrategia, pero de otro tipo, y no violenta, que no solo es rechazar el uso de la violencia política, sino construir con estas capacidades alternativas inteligentes para no autodestruirnos. Porque nuestro futuro es la autodestrucción. O sea, si dejamos que Netanyahu haga lo que hace, con el apoyo de Trump que hace lo que hace, con el silencio de Alemania y Europa que hacen lo que hacen, pues todo el mundo se encuentra legitimidad para hacer lo mismo en cualquier parte del mundo, ¿no? Putin es lo mismo y cada uno se irá animando. O sea, el pacto de supervivencia al final de la Segunda Guerra Mundial de Naciones Unidas y el sistema de derecho internacional para conseguir que nunca más volviera a haber una guerra, que vuelve a ser lo mismo de la Sociedad de Naciones, que fracasó en 20 años, y después Naciones Unidas, que ha durado 75, justo en el momento que se crea este pacto para que no haya nunca más una guerra, justo en aquel momento las propias Naciones Unidas, solo con 40 naciones, estados, autoriza la colonización de Israel. De Palestina. Sí, por parte de Israel de Palestina, ¿no? La creación de los dos estados. Bueno, la partición de Palestina. Entonces, es absurdo que en el momento que empiece el proceso de descolonización de todas las colonias europeas que había en todo el mundo, justo en aquel momento las propias colonias ceden que se cree una nueva colonización con la partición de Palestina, con todo lo que sabemos que viene detrás. Que por cierto, supongo que sabéis, salieron unos informes hace unos meses, el presidente de Estados Unidos, perdón, el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos estaban en contra de la partición de Palestina. Solo había 40 estados creados en Naciones Unidas en aquel mismo año. El lobby sionista les estuvo o agasajando o chantajeando para que votaran a favor y al final también convencieron al presidente de Estados Unidos para que votara a favor. Entonces, o sea, es todo el pecado original de la partición de Palestina está en el sionismo anterior, que ya venía del siglo XIX, en Balfour y en todo lo que ha pasado después. Entonces, por favor, que nadie diga que todo ha empezado el 7 de octubre, que esto es, no puede ser ignorancia, o sea, ya es maldad, digamos, ¿no? Creo que en esta primera fase yo solo os invito a que nuestra propuesta es ver cómo organizar grupos de autodefensa civil no violenta. Es una metodología, cualquier grupo en cualquier barrio, en cualquier ciudad, se puede encontrar con gente diversa de distintos grupos de intereses, una metodología para escoger cuál sería la lucha que en este momento podríamos ganar en el ámbito local para aprender a tener pequeñas victorias. Y a partir de eso ir construyendo redes que seamos capaces de enfrentar las agresiones de todo orden que sufrimos, con el compromiso de que si ahora sale el tema de la vivienda, cuando ya hemos logrado algo en el tema de la vivienda, la próxima vez saldrá el que salga, el tema de género, o el tema de migración, o el tema de la guerra. De esta forma todos aprendemos de todos, trabajamos en común y vamos aprendiendo en la práctica. O sea, nuestro campo de entrenamiento no es una escuela militar, digamos, ¿no? Ni una escuela alternativa a la escuela militar. Son nuestras propias luchas de compromiso para mejorar la sociedad hoy en día, de manera que estemos preparados para enfrentar retos mayores. Y para aquellas sociedades como aquí, que no hay directamente una ocupación, una invasión militar, aunque la hay de mucho otro tipo, económico, político, etcétera, como sabemos y vivimos, hay otra vía, que es formar parte de equipos internacionales de apoyo y de protección en zonas de guerra o de conflicto. Esto es lo que Víctor, que está escondido por aquí, estuvo un mes en Cisjordania hace un año, yo también estuve solo una semana. Entonces, somos equipos que desde hace 20 años, en el caso de Cisjordania y Gaza también los primeros años, después ya fue imposible. Estás ahí durante un tiempo, convives con la población palestina, los pueblos, y les acompañas a cultivar, por ejemplo, ahora la recogida de aceituna, ¿no? Siempre hay una campaña muy importante, pero también para que no les quemen los campos, para que no les maten, como yo he visto granjas de pollos con 2.500 pollos gaseados, 5 granjas en un solo pueblo de 1.500 habitantes. Entonces vas con el propietario, con los soldados a 200 metros y con los colonos que pueden venir a agredirte,
vuelves a colocar la cerradura, conectas la luz, conectas el agua. Bueno, son actos de resistencia que si en vez de estar ahí 15 días pudiésemos estar, y no solo 100, sino miles de personas de lugares del mundo, haciendo los escudos, los cascos azules que no hacen Naciones Unidas, se le llama esto cascos blancos, ¿no? Civiles que ponen su cuerpo para defender poblaciones amenazadas. Y eso, el compañero de allá nos lo decía. Las manifestaciones están muy bien, pero lo que nos ayuda de verdad es que estéis aquí con nosotros, y porque ahí vinieron y nos golpearon, ¿eh? O sea, vinieron colonos y golpearon a 10 internacionales americanos, casi todas mujeres, y uno de ellos un joven alemán, pasaporte alemán y americano. Pues una paliza de miedo. Salió en todas las televisiones, hubo protestas, no pasa nunca nada, pero hay que decir que a diferencia de la población palestina de Cisjordania, que durante estos 20 años han matado a miles y hay centenares en la prisión y todo lo que ya sabemos, de los centenares o miles de internacionales que han pasado por allá, han matado a 3. Rachel Corrie en el 2004, que conocía a sus padres, un escocés hace 7 años, y un mes después de yo irme, a una norteamericana también a 200 metros la dispararon. O sea, no estaba a primera fila ni lanzaba piedras, ¿no? O sea, ellos van también a espantar a los internacionales para que no molesten. Significa que molestamos. Entonces, es también un espacio para aprender a lo que es este coraje no violento, esta valentía no violenta en zonas difíciles, siempre con mucho menos riesgo que la población que está allá, pero bueno, asumiendo. Cada uno en la vida sabemos dónde tenemos nuestro corazón y nuestro sentido de la vida. Y cada uno sabrá delante de él y delante de su historia hasta dónde ha puesto en función de sus capacidades que la vida le ha dado, en función del riesgo que puede asumir, personal, familiar, colectivo, y de las posibilidades que a lo largo de la vida tenemos. Entonces, todos en el largo de la vida podemos tener momentos para, como hacen los soldados, que no son soldados toda la vida, ¿no? Momentos en que podemos ser capaces de poner nuestras capacidades, nuestra vida a favor de los derechos, de la dignidad y de la libertad. Entonces, cada uno es muy íntimo, cada uno tiene que decir lo que quiere hacer con su vida, pero lo que es muy triste es pasar la vida tonteando, distraídos, entretenidos, sin capacidad de poner la energía donde cada uno dirá, destino, Dios, lo que sea, le llama a poner, ¿no? Maravillosas palabras para clausurar. Muchas gracias, Martí. Vamos a abrir ahora media hora de diálogo con todos vosotras y vosotros, pues comentarios, preguntas, objeciones, propuestas alternativas, críticas, todo es bienvenido. Así que os toca y hemos de aprovechar, que somos muchos, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Si sois muchos los que queréis intervenir, voy a enumeraros cuando tengamos una primera ronda de 10 personas. Entonces, uno, Alberto. Nombre, por favor. Dos. Luna, dos. Luz. Tres. ¿Empezamos con las tres? Sí. ¿No? Adelante, Alberto. Javi, por favor. Alberto. Nada, esta mañana hemos tenido una asamblea y bueno, sí que ha salido varias veces la intervención de, bueno, claro, la no violencia es fantástico como principio rector, pero hombre, en una situación tan extrema como un genocidio como el que está ocurriendo ahora, pues igual no es posible, ¿no? Y de alguna manera como que lo normal sería el recurso a las armas y demás. Entonces, para hacer nosotros una idea, concretando a qué se parecería o cómo se organizaría una defensa civil no violenta en unas condiciones como las de ahora, ¿no? O sea, que no sé cómo se puede organizar, en qué consistiría, por darnos alguna imagen que nos aterrice eso, ¿no? Adelante. Luna. Yo estuve el día que cerramos la vuelta en Madrid. Me ilusiona mucho ver a flotillas llegar, ¿no? Y aunque las estén deteniendo. Y sabiendo que sirve para cosas,
la pregunta sería ¿para qué sirve, no? O sea, quiero decir que incluso estando me hago esta pregunta de ¿está sirviendo para algo? ¿Para qué sirve, no? Porque al final tengo como esperanza y desesperanza a la vez, ¿no? Tengo esperanza porque cuando veo a otras personas poniendo los cuerpos, me inspira, me anima, me alegra el corazón porque me hace creer en la humanidad, y a la vez tengo mucha desesperanza porque tengo la sensación de que no podemos, como de que finalmente no, lo que sigue pasando es la masacre, finalmente lo que sigue pasando es que lo que decide Estados Unidos lo que va a decidir el futuro de estas personas, ¿no? Entonces se dan en mí como todas esas circunstancias que no hacen que deje de estar, pero sí que me pregunto ¿para qué, no? Gracias, Luna. Luz. Bueno, en el mismo sentido es qué hacer. Pero creo que sí podemos hacer mucho, dado que somos pues consumidores, consumistas. Entonces, con la economía, nosotros, las economías grandes se hacen de la suma de las tantas pequeñas. Nosotros quizás seamos pequeños, pero damos una contribución grande a la economía. Entonces, es como recordar todas aquellas marcas, esas empresas gigantes como Carrefour, Coca-Cola y otras más, de las que a diario consumimos de ellas, y poder vetarlas, o sea, no consumir, pero también contarle a los demás, porque suma y suma. Por ejemplo, si yo, toda la gente que vamos hoy a la manifestación, durante todo el mes, cero Coca-Cola, o cero ir a Carrefour o a esas otras 6 marcas, seguro que va a funcionar y va a ser una ola gigante de real boicot. ¿Sí? Porque de pronto es fácil gritar las consignas y gritarlas, y otro punto que quiero decir es que las consignas a veces las gritamos y las decimos, se nos acaba la voz y la saliva de gritarlas y sentimos la desesperanza prendida más gigante, pero también gritamos cosas que son violentas. Entonces yo pienso que necesitamos revisar esas consignas para no repetir esas frases y esos encuentros de palabras, esos juegos en las consignas, hacer una resignificación y saber por qué lo repito. Porque si digo que de la lucha, que el mar, bueno, esa que decimos que invita a seguir luchando, a seguirnos armando. Entonces sí pienso que sería ideal poder hacer una resignificación, una reconfiguración de esas consignas, y que cuando las gritemos sabemos por qué las hacemos, ¿sí? No solo para gastar la saliva, sino que realmente tenga eco. Y también yo decía, por ejemplo, que día cuando estábamos, fue el jueves, que estábamos, bueno, respaldando la flotilla, y yo veía a la gente así, la cara de desespero, la gente, algunas personas hasta con lágrimas, tantos jóvenes motivados allá, y yo decía, ¿cómo capitalizar toda esta energía juvenil que hay acá en esto para que realmente se detenga la guerra? Pero es que yo decía, estos jóvenes, esta gente que está viviendo de pronto, cuando tú decías que hace 50 años que tenías 20 años, ¿sí? Como estos jóvenes. Pero la guerra ha seguido y ha seguido y ha seguido, y es el negocio más gigante de las armas. ¿Qué es lo que podemos realmente nosotros hacer ahí? Por ejemplo, en los impuestos, hay un impuesto, se pide un impuesto para la guerra. Entonces, cuando tengan que pagar la declaración de la renta, hacer esa objeción y no pagar. O sea, creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer el día a día, pero no hacerlo yo sola, sino contarle a los demás. Entonces, y poder juntar más esas fuerzas poco a poco, poco a poco. Yo creo que preguntáis el tema, si hay una palabra para ello es coherencia. Coherencia entre lo que uno siente, piensa, hace y... no, pues Vale, ostras. bueno, entonces, cuando el fuego en un bosque prendió, haces lo que puedes. El tema es, ¿qué puedes hacer para que no empiece el incendio? Tengo un cuento para niños y todas las edades que se llama así El planeta del fuego, ¿no? Entonces, hay un planeta que a la gente le gustaba el fuego y siempre le metía, y después se dieron cuenta de cómo prevenir el fuego, y después cómo apagarlo, crearon los bomberos, tal, tal. Y después hay un planeta azul, que esto del fuego más o menos lo tiene controlado, pero el fuego de la violencia no.
El fuego y la violencia de la guerra no, porque no estamos aplicando nada para prevenir que haya guerra. Y como hay gente pirómanos que les gusta porque sacan dinero de prender fuego de la violencia de la guerra, pues ahí siempre estamos metidos en este lío, ¿no? Y esto, quiero decir que en cualquier situación que ya ha esclatado la guerra, yo no tengo la solución. Pero, como dice la teoría de la guerra justa, si tu intervención de defensa no es proporcional al daño que estás sufriendo o que puedes infligir o que te pueden infligir, tienes muy pocas posibilidades de vencer por la vía armada. Vigila de no entrar en una dinámica de a las armas, porque uno, justificas al adversario para que te considere terrorista y te aniquile, hace sufrir a tu población sin ninguna posibilidad de alternativa. Entonces hay que pensarlo muy bien, esta llamada siempre a las armas. No hablo de un caso concreto, cada uno lo aplicará como quiera, porque sé que es muy delicado. O sea, Gandhi decía, siempre es mejor la violencia que la cobardía, pero siempre es mejor la no violencia que la violencia. ¿Entendéis? Pero el problema es que decimos esto, pero no hacemos nada para prepararlo. O sea, no preparamos nada para prevenir la violencia, nada para prevenir los conflictos. Entonces, cuando el fuego ya está encendido, entonces que vengan los bomberos. Entonces, todo el mundo contento de que haya bomberos que apaguen el fuego, los bomberos, que hayan ejércitos que participen en la guerra, sean de liberación o sean de ocupación. Entonces, fijaros que en la propaganda y en la vivencia interior de cada uno de los pueblos que están en situación de conflicto armado, es visto que el otro es el enemigo, que el otro es la amenaza, que el otro es el adversario. Entonces, objetivamente tú desde fuera puedes decir que esto es asimétrico, que es muy desequilibrado y que es un genocidio y que no es una guerra, ¿de acuerdo? Pero es un conflicto y los conflictos o se encuentran formas de prevenirlos o de superarlos o de resolverlos. Y poniendo más leña al fuego, seguro que no se resuelve. Entonces, ahí, analizando el caso concreto, eso ya cada caso es cada caso y es muy difícil generalizar. Pero yo lo que digo es, por favor, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué pueden hacer los palestinos en Gaza? Pues sobrevivir, ¿no? E intentar ver qué salida pueden tener. Yo no les puedo dar ningún consejo. La situación es la que es, ha pasado lo que ha pasado desde hace 75 años y es así. En Cisjordania aún podemos hacer alguna cosa. Vayamos 10.000 internacionales a proteger civilmente, sin armas, a los palestinos que les están matando cada día y destruyendo sus casas y sus tierras. Esto es posible hacerlo, aún, porque ya están cortando las fronteras y ya no dejan entrar a internacionales, ¿no? Pero nos colamos, ¿no? De peregrinos y hacemos mil historias con Víctor y otra gente para poder entrar ahí, porque si no, obviamente, si vas a un grupo no te dejan entrar o te expulsan y te deportan para 10 años, ¿no? O sea, todo es muy complicado en este caso. Pero es que ahí nos jugamos no solo la vida del pueblo palestino, de los palestinos y palestinas de ahora y del futuro, y de los 8 millones de la diáspora. Nos jugamos esta mínima decencia que había intentado crear un orden que se está derrumbando y que permite que todo sea el Far West. El Far West os suena, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no quiere reconocer que hay un genocidio ni en Palestina ni en ningún lugar? Porque ellos fueron los primeros genocidas con los pueblos indígenas americanos, ¿no? ¿Dónde están ahora? Pues en reservas, en peor que lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que yo no puedo dar consejos allá, pero sí que nos podemos organizar nosotros para apoyar lo que estamos haciendo aquí, en la línea que decía ella, que ahora lo hablaré, pero también en la línea de organizarnos y hacer presentes. Obviamente, si alguien tiene origen palestino, no puede ir allá porque lo van a poner en la cárcel, no lo dejarán entrar. El resto, hasta ahora, podíamos entrar. Bueno, veamos hasta dónde podemos jugar este rol. O sea, hay la defensa civil no violenta interior, que he hablado más o menos cómo organizarla, y hay la protección civil internacional en zonas de conflicto exterior. Son dos cosas que cada uno puede valorar dónde quiere colocarse, pero no en decir no se puede hacer nada. O en decir la única solución es la lucha armada. Porque ahí
vuelves a repetir la historia y no se acaba nunca. Entonces, bueno, no digo que haya gente que crea que hay que hacerlo, pero que lo haga. O sea, lo que no me gusta es que nos pasemos horas discutiendo aquí sobre si lucha armada o lucha no violenta o nada y no hagamos nada. ¿Vale? Entonces, sobre esta línea, ¿para qué sirve? Bueno, es que uno es dignidad. Es cada uno saber el precio de su dignidad, de ser cómplice con su silencio, de contribuir o no contribuir a determinadas atrocidades que hay en el mundo, entre ellas las que estamos hablando ahora del genocidio palestino. Segundo, la defensa de los mismos valores compartidos de una ciudadanía que quiere mejorar su capacidad de acción, de intervención y de derechos democráticos y de libertades. Y si aceptamos que Trump se puede cargar lo que le da la gana y en Europa continúa porque estamos en clima prebélico y todo desaparece, todas nuestras luchas van a desaparecer. Entonces, no es un tema solo por solidaridad con el otro, sino por dignidad personal y por solidaridad con nosotros mismos para intentar que todo esto no se hunda, ¿no? Yo tengo uno de los, bueno, el otro libro que he presentado, pero solo está en catalán, salió ayer, se llama Hacer las paces y no la guerra. Son básicamente 30 poemas y 30 escritos breves, y uno de ellos se llama Ja ens ho trobarem, ya nos lo encontraremos, ¿no? Entonces, si nos enganchamos a sustancias y bebidas, si nos dejamos caer en la inconsciencia, si enloquecemos con la velocidad, ya nos lo encontraremos. Si aceptamos y acentuamos los desequilibrios y cada vez somos más y con una mayor iniquidad, si aplicamos dobles estándares de medida, ya nos lo encontraremos. Si aún creemos que las guerras son inevitables y aceptamos que la muerte y la destrucción nos llevarán a la paz, si nos sentimos protegidos por el gran pistolero, ya nos lo encontraremos, ¿no? Y así, yo digo, de aquí 5 años diré, ya os lo encontraréis. De momento, yo me siento participante de estos grandes retos, pero al final, por eso me encanta poder compartir con vosotros y me gustaría sentir más vuestras opiniones y críticas, porque en vuestras manos está salir de este atolladero y enfrentar estos retos. Y para retomar lo que decías tú, aquí tengo una hoja que os la pasaré para todos, pero la compartís y en la web lo encontraréis. Aquí hay una web que se llama autodefensanoviolenta.org, que está también en castellano, y esto está en inglés, euskera y castellano. Lo presentamos en un encuentro en Guernica hace unas semanas y dice así: campaña Conciencia contra la guerra. Las personas que iniciamos la lucha no violenta contra el servicio militar obligatorio, hoy hacemos un llamamiento a todas las generaciones a luchar contra la guerra, contra todo tipo de guerra, genocidio y violencia, sus causas y con todos los medios no violentos, incluida la creación de alternativas a los ejércitos para abolir la guerra. En concreto, llamamos a objetar, denunciar, no cooperar, desobedecer y nos comprometemos a 8 puntos. 1. Consumo consciente en empresas que no inviertan ni fabriquen armamento y otras derivadas. 2. Nos comprometemos a un trabajo consciente en empresas que no se lucran con las guerras. Oh, es que claro, si digo esto me voy a quedar sin trabajo. Bueno, pues búscate un trabajo que no te haga cómplice. 3. Nos comprometemos a buscar información consciente en medios y redes que no generen un clima de guerra. Julian Assange dice, ¿no? Las últimas guerras todas han sido promovidas por las mentiras de los medios de comunicación y ahora por las redes porque preparan a la gente a la batalla, ¿no? 4. Comprometemos al impuesto consciente. No contribuyamos con nuestros impuestos al gasto en inversión en la defensa armada. No en el gasto militar, en la defensa armada. Y en esto hay una iniciativa que Ovidio ya conoce y estamos lanzando. Sabéis que desde hace 30 años hay una campaña de objeción fiscal. Bueno, algunos jóvenes aún no hacen la declaración, pero pronto os tocará o vuestras familias la hacen. La objeción fiscal, en el momento de la campaña contra la OTAN hubo mucha gente, después fue bajando y ahora hay quizá 500 personas en todo el estado que hacen objeción de 1 euro, de 5, de 10, de 50, de 500 o de lo que cada uno quiera. Pero en lo que decías tú, si tú sientes que estás solo, te cuesta más arriesgarte. Es un riesgo nulo.
porque lo único que recibes es para hacer la declaración, dices, este dinero que yo iba a pagar, que me tocaría pagar, no quiero contribuir con este dinero al gasto de defensa militar y lo pongo a una ONG, a una entidad, a una campaña. En este caso, proponemos alternativas a la guerra. ¿Qué hace Hacienda? O no hace nada si es una cantidad pequeña, de 20 euros, normalmente no hace nada, o te hace una paralela. Una paralela significa que te envían un papelito y dice, usted se ha equivocado aquí, pague esto. Entonces, si tú has dado 20 euros a Honda y te hacen pagar 20 euros y no quieres pagarlos, te los van a embargar los 20 euros, no toda la cuenta, y habrás pagado 20, 40 y habrás contribuido un poquito, no a reducir la guerra, pero por lo menos La conciencia. ni tan solo la conciencia tranquila, por lo menos a perder miedo. A perder miedo a Hacienda, que es peor que la cárcel. Quinto, bueno, ahora estamos lanzando una campaña que sabéis del crowdfunding, o sea, el goteo y esto, en vez de haremos tal libro o haremos tal disco, cuando hayamos recogido tanto dinero, en este caso seremos, si somos tantos en hacer objeción de un mínimo de 20 euros, la haremos conjuntamente. Entonces la lanzaremos de aquí a pocas semanas para ser centenares o miles que en todo el estado, digamos, pues mira, hemos llegado a final de año a 1000, pues para la campaña Hacienda vamos a poner 3000. Y cuando seamos 3000, que ponemos un mínimo de 20 euros, iremos a las delegaciones de Hacienda, nos presentaremos allá, diremos que no hemos pagado y por lo menos salir del miedo del aislamiento en el cual estamos, ¿no? Ya está, voy acabando. A voto consciente. Hay que votar a las candidaturas que están en contra de la guerra y que no son cómplices de la industria de armamento, que se reúnen con todos los jefes de la industria militar y les hacen, mira, en Cataluña, el periódico de Cataluña, que es el grupo Prensa Ibérica, hizo un encuentro tenía que estar el presidente de la Generalitat, el ministro de Industria, el alcalde de Barcelona, los dirigentes de Indra y de las 20 compañías para, dicen así, oportunidades para la industria de la seguridad en un nuevo contexto europeo. Y yo estuve allá, me vestí así con una americana, me colé allá y con toda tranquilidad. O sea, ellos, la seguridad y la paz, se llamaba Foro para la Paz y la Seguridad en Europa, con todos los traficantes. Entonces, en el siglo XIX hubo una exposición que se llama Infamia de los empresarios catalanes que hicieron dinero con los esclavos, ¿no? Trayendo esclavos de África y llevándolos a América. Pues ahora hemos puesto la infamia de la participación catalana en el negocio de las armas y la preparación de la guerra. Entonces fuimos allá, logramos que el presidente de la Generalitat al final no asistiera y como contraoferta de hablar con el director del periódico me hicieron una entrevista en el periódico que por primera vez en 3 años de estar frente a la delegación de defensa cada semana plantados y en 20 ciudades catalanas, para parar las guerras y buscar alternativas, un periódico se ha atrevido a decir algo diferente de lo habitual. Bueno, ya está. Simplemente estas son las ideas. Ya sé que las respuestas nos gustarían que fuesen más firmes, pero las tenemos que sembrar. O sea, el día que una generación dedique 10 años a preparar unos grupos de defensa no violenta civiles alternativos, tendremos capacidad de enfrentar conflictos internos y externos. Mientras hagamos nuestra vida, no dediquemos ningún tiempo a esto y solo cuando hay un problema salgamos en la calle y volvamos a casa, pues es como un ejército de un día. ¿Te imagináis un ejército de un día? Que está cada uno en su casa y digo, van allá, van y vuelven. Si ahora funcionan mal, imaginaos cómo funcionarían de esta forma. Entonces, es totalmente asimétrico también nuestra fuerza y la fuerza que ellos tienen, pero como todas las cosas hay que cultivarla, hay que sembrarla y hay que organizarla. Esto de grupos y brigadas de autodefensa no violenta recuerdan a aquel amigo de Gandhi, el afgano Abdul Ghaffar Khan, ¿no? Lo cito aquí en el libro también. Es muy interesante esa experiencia, sin embargo es muy desconocida. Ens quedin 8 minutos, 8 minutos. Dale. Como has terminado diciendo cultivar, sembrar, ahí me quedo yo con esta la clave. No es luchar, porque ya luchar luchar es enfrentarse. La palabra misma dice enfrentamiento. Yo voy a luchar contra la no violencia. No tiene sentido. Es cultivar todo el rato. Y eso sí se puede hacer todos los días, a todas horas, con la vecina de abajo, con el del autobús, con buenos días, conductor, que se pasa 8 horas.
aunque no te conteste. Pero es el buen trato a todos los niveles, todas las horas del día, todos los tiempos del año. Y entonces eso es cultivar la no violencia Muy bien, psicológica. muy bien. Gracias. Pero tenemos que saber hacerlo también de forma colectiva, Ya. sobre problemas Sí, pero hay colectivos. que empezar cada uno. Sí, Y sí. después los demás se lo cuentas. Sí, sí. Mira, aquí como somos muchos, soy Elena, yo lo hago todos los días, os invito a hacerlo. Si sois 60 aquí, pues todos a una. Todos los días, todos los días. Gracias, buenos días. Gracias. Ya está, ya es de carne. Gracias. La gente ya ha comido. Pero hagamos una lista de comportamientos, actitudes a diario que pueden cultivar la no violencia. Aquí los chicos tienen muchísimo. Hoy, en esta hora y media que estamos con Martí, es para reflexionar, pero la no violencia no acaba hoy. Siempre es un comienzo y seguimos con el colectivo, sus asambleas, la página web, también Nova, también alternativas no violentas. Así que si alguien, que como quedan 5 minutos con muchos, nos tenemos que ir en realidad, pero porque vamos a tardar, como bien dice Moisés, de salir. Pero si alguien quiere decir una reflexión en 30 segundos a modo de titular, se la dejamos. Si no, lo dejamos para una ocasión. Y oye, que Martí sigue siendo muy joven y lo invitaremos más veces, ¿no? ¿Alguna reflexión? Moja, rapidísimo, por favor. Bueno, yo simplemente, a raíz del comentario que vimos sobre la flotilla, cuando la pararon, que la esperanza se pierde, entra hasta en desánimo. A mí me ha pasado lo mismo, pero cuando empiezo a analizar, digo, antes ha habido una marcha por Gaza. La gente llegó hasta la frontera y desde portal. Luego ha ido un buque que contenía 10 personas. Ahora ha ido una flotilla con 400 personas. La conciencia cada vez es mayor. El camino de la verdad no permite desvíos. O sea, si tú vas en el camino de la verdad, no te puedes desviar ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la pobreza, ante la debilidad. O sea, si tú tienes una verdad que defiendes una causa justa, que como bien ha dicho Martí, necesitas sacrificio. Y el principal sacrificio que tenemos que aprender o prever es la paciencia. No tenemos que ser impacientes. La fuerza no es el armamento, la fuerza es la voluntad y convicción y la verdad. Muchas gracias. Terminamos con las palabras de Martí y ya nos marchamos. Sí, no, como dicen que una imagen vale esta camiseta se ve lo que ponen, rumbo a Gaza. En el año 2007 Israel empieza el bloqueo de Gaza, pero el bloqueo marítimo hacía 40 años que ya estaba y unas compañeras y compañeros dejaron los primeros barcos, el Liberty y otro. El 2008, durante 5 veces, la segunda parte del 2008, llegaron a Gaza, rompieron el bloqueo después de 41 años. Después, Israel empezó, ya dijo que nunca más, y el Mavi Marbara, ¿no? Mataron a 10 personas y huyeron a 50, y han habido 17 flotillas a libertad hasta ahora. En la línea de lo que tú decías, ¿no? O sea, a mí me gusta más perseverancia que paciencia, ¿vale? Pero es igual. Perseverancia significa, bueno, sumut, ¿no? Esta resiliencia, esta capacidad de resistir, de volver a empezar, de no dejarse vencer, de probarlo, porque no hay otra. Y esta es la fortaleza interior que tú dices, que es la que nos mantiene a lo largo de los años defendiendo causas, con todas las dificultades y limitaciones que tengamos, pero cuando nos organizamos, estas dificultades se reducen y nuestra fuerza aumenta. 400 personas cada una con un kayak no habrían llegado a Gaza. 400 personas en 40 barcos han llegado, han colocado contra las cuerdas relativas en este momento crucial, que ya hay mucha desafección en todo el mundo, para combatir el famoso discurso de Israel de que son víctimas, tal, cuando... Bueno, ya está, ¿me entendéis, no? Muchísimas gracias, mucho ánimo, sumud, mucho coraje y no paremos, por favor. Gracias. Que la fuerza de la no violencia os acompañe. Amén. Os va a decir las indicaciones. Vamos a ver. Cuando vamos a la manifestación.
El metro es bastante largo, hay que cambiar 2 veces de metro. Estos tres Entonces, ejemplos. pero hay un autobús, los que estáis en el colectivo lo acabo de mandar, que es el E1, que sale aquí de Vía Lusitana, hay que bajar por ahí, y lo tenéis varios porque estáis en el colectivo. La idea sería recoger sillas rápido, coger las pancartas e ir saliendo ya, y entonces el autobús es lo más rápido, pues es directo y son 4 paradas, mientras que el metro son 2 cambios. El 47 también, que estamos detrás de la ¿También vale? El 47 también, que se puede quedar en el metro grande. Pues aquí en el metro Arantes también están 47. Por tener las dos opciones. Y pondremos en el primero que llega, con la pancarta, colocará Porque en el grupo de no estaba escrito bien. la opinión. Sí. Digamos, Sí, 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 tienes que Sí, sí, pero es un error originario. Vale, vale. Siempre queda. La definición de arte Fluye mucho la violencia. Gracias, Moisés. Hasta pronto.